a los corazones de cada uno de nosotros, ¿verdad? En la mañana el Señor me ministraba a mí de una manera extraordinaria. Me recordó muchas cosas de tiempos anteriores, ¿verdad? Me recordó cuando apenas venía yo caminando en las cosas de Cristo y un canto que estábamos compartiendo decía que Cristo, llévame al comienzo, ¿verdad? Llévame al comienzo de mi caminar contigo. No sé si usted recuerda ese glorioso día cuando recibió a Jesucristo por primera vez en su corazón como Señor y Salvador de su vida. No sé si recuerda los tiempos que estaba padeciendo en ese momento, pero cómo Cristo vino a la vida de cada uno de nosotros y nos levantó a muchos de lo más vil y lo más despreciado, ¿verdad? Algunos de nosotros adictos, algunos de nosotros padeciendo por enfermedad, algunos pasando por dificultad financiera o en nuestro matrimonio. Mas Cristo vino a nuestra vida y nos cambió. Cristo vino a nuestra vida y nos dio esperanza. Cristo vino a mi vida y me trajo cambio. Un cambio que el mundo nunca pudo darme. Un cambio que el alcohol no pudo darme. Un cambio que la droga no pudo darme. Mas Cristo vino y cambió mi vida radicalmente. Y me hizo la persona que soy en este día. Y gracias a Él, gracias a mi Padre Celestial, gracias al glorioso Espíritu Santo, cada uno de nosotros tenemos el privilegio de ser hechos llamados hijos de Dios, hijos de Jehová, con una herencia celestial, una patria celestial que nos espera a cada uno de nosotros, quienes un día dijimos sí a este glorioso evangelio que restaura, que salva, que sana, que levanta. Al glorioso evangelio que nos dirige hacia Cristo, quien nos dirige hacia la patria celestial. Dios es bueno, ¿verdad? Vamos a orar para entrar en la palabra de este día. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en tu misericordia, en tu gracia, Padre, nos has considerado a cada uno de nosotros. Nos has permitido un día más de aliento. Nos has permitido un día más en que podemos caminar sobre esta tierra. Un día más para poder participar en esta vida con nuestros amados, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque aún no merezco nada, Señor, pero tú suples, Señor. Tú eres bueno, Padre. Y eres bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Y en agradecimiento, Padre, venimos delante de ti en este día, Señor. Pidiéndote, Padre, que seas tú todos los momentos de nuestra vida fortaleciéndonos, Señor. Que seas tú, Padre, ayudándonos a entender el mensaje que tienes para nuestra vida en esta hora, Padre. Nos despojamos de todo afán, de toda indiferencia, Padre, y nos alineamos con el propósito que tú tienes para nuestra vida en este día, Padre. Que tú seas glorificado sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Hoy, amados, dentro de los centros eclesiásticos, muchas veces escuchamos a las personas clamar por justicia. Clamamos por justicia. Queremos esto, queremos aquello. Quizás pensamos muchos que el ir a la iglesia es la única manera de agradar a Dios. Quizás pensamos que con solo ir a la iglesia le agradamos a Dios. Pero no lo es así. Hay mucho más involucrado en agradar a Dios. Ahora, durante los años, he tenido yo el privilegio de asistir a diferentes iglesias, a diferentes denominaciones, a escuchar lo que cada uno comparte, ¿verdad? A escuchar los diversos credos, las diversas prácticas. Y yo digo que es un privilegio, ¿verdad? Porque me da a mí el poder de testificar de manera correcta, de una manera que nos edifica a cada uno de nosotros. Y hoy en este día de eso quiero hablar. Quiero hablar tocante a la diferencia en ir a la iglesia y glorificar a Dios. Y la diferencia de la verdadera justicia de Dios y la justicia del hombre. De niño a mí me bautizaron en un centro católico. Durante mi juventud, en los tiempos de calor, o sea, cuando estábamos de vacaciones en la escuela, iba yo para México unos 3, 4 meses, creo.
Y durante esos 3 o 4 meses asistía yo regularmente a la iglesia católica. Ahí me llevaban a la iglesia católica. Aquí en Estados Unidos, fui por mucho tiempo a una iglesia bautista de niño, porque unos amigos de la escuela me invitaron y muchos domingos yo asistía con ellos, solo porque la curiosidad, ¿verdad? Pero aprendí muchas cosas de las dos cosas. Y ya como joven, ya grande, asistí, creo que 2 años, ¿verdad? A un salón de reino de nuestros hermanos los Testigos de Jehová. Y aprendí mucho de cada uno de ellos. Asistí también muchos años en una iglesia pentecostal y de tradiciones pentecostales. ¿Sabe qué es lo que me llevé yo de cada uno de esos lugares? No va a poder adivinar lo que me llevé de cada uno. Solamente me llevé religión, amados. Porque mire, estando en cada lugar, teniendo yo y haber probado de cada uno, me faltaba una cosa. Me faltaba el verdadero amor de Cristo. Porque me enseñaron religión. Me enseñaron cómo te debes de comportar. Me enseñaron cómo te debes de vestir. Me enseñaron de lo que tú debes de hacer y lo que no debes de hacer. Mas no me enseñaron el verdadero amor y gracia de Cristo Jesús. Se me fue dicho en una ocasión. Alcé mi Biblia, ¿verdad? Y abrí en un versículo. Y leí palabra por palabra lo que el versículo me decía. O sea, lo que decía el versículo, palabra verdadera de Dios. Y alguien en la multitud de la iglesia se levantó y dijo lo siguiente: eso no es lo que nosotros enseñamos. Y estaba yo leyendo Biblia, amados. Y me dijeron, y ese fue el líder de la iglesia, me dijo, eso no es lo que nosotros enseñamos. Desde ese día, mi entendimiento de la diferencia entre la religión y Cristo empezaron a hacerse totalmente distintos. La religión es un conjunto de personal, o sea, personas, o un sistema institucionalizado de actitudes, creencias y prácticas religiosas. O sea, es una institución levantado dentro de los hombres por los hombres. No es algo puesto por Dios, sino que se congregaron unos hombres y dijeron, mire, vamos a hacer estos credos. Nosotros creemos que la Biblia te dice esto, o nosotros creemos que debes de hacer esto para que puedas agradar a Dios. Nosotros creemos que tienes que tomar estos pasos para que puedas tú servir en la iglesia. Nosotros creemos que debes de vestirte de tal forma para que puedas predicar la palabra. Nosotros creemos en los tiempos de Cristo que solamente los judíos eran dignos de recibir de Dios. Nosotros creemos, y nosotros creemos, y nosotros creemos, mas no lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es creer. La palabra de Dios es lo que es palabra de Dios, dado a los hombres, tal como es. No es una palabra que uno puede manipular, no es una palabra que uno tiene que decir, que uno dice, oh, yo pienso que quiso decir esto o quiso decir aquello. La palabra es perfecta. La palabra es lo mismo ayer, antier, hoy y para siempre. La palabra es para siempre, porque es palabra de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, o si es que totalmente está cegado. Pero si en verdad leyéramos las Escrituras, nos damos cuenta que la justicia y salvación no viene por la religión, no viene por credos de los hombres. La justicia y salvación solamente viene por medio de una persona, de Cristo Jesús. Ahí le va uno. Es maravilloso cuando uno llega a cierta madurez mental y toma la decisión de bautizarse. Pero todavía me queda a mí una pregunta. ¿El hecho de ser bautizado le va a garantizar a usted un lugar en el cielo? Se lo digo porque yo estuve mirando un programa hace poquito y 2 personas en el programa estaban peleando porque les había nacido un nieto.
Una señora era de una religión y la otra señora era de otra religión. Y los dos estaban peleando, según ellas, por el alma del niño, que porque se tenía que bautizarse ya en una religión o se tenía que bautizar en otra religión. Si no, ese niño no iba a ser salvo, según ellas. Y ese fue un programa de comedia, pero me empezó a hacer meditar. ¿Sabe? Esa es la mentalidad de muchas personas. Quienes dicen que tú tienes que ser bautizado para ser salvo. Y no lo es así. Quizás algunos líderes se molestarán con escuchar esto, pero le voy a hacer otra pregunta. El diezmar o hacer ofrendas de mucho dinero, ¿lo va a llevar a usted al cielo? El diezmar o hacer ofrendas más grandes, ¿le va a hacer que usted agrada mejor a Dios? A causa de su corazón, la Biblia nos dice lo siguiente. Un buen ejemplo, la historia de Cornelio. A causa de su corazón y por ser dadivoso con el Señor, Dios le mandó a Pedro para que Cornelio, recibiera a Cristo. Porque Cornelio creía en Dios, daba buenas dádivas a los pobres, daba a la iglesia, mas Cornelio aún no había sido salvo. ¿Por qué? Porque no había recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. No me lo tome mal. A Dios le agrada los actos de fe. A Él le agrada que usted por fe vaya y diga, Señor, ¿sabe qué? Muy apenas me alcanza, pero ahí le va. Pero esos actos de fe no lo van a salvar a usted, ni lo van a salvar a su familia. Cornelio creía en Dios y daba buenas dádivas a los pobres. Ayudaba a su comunidad, pero le faltaba a Cristo, amados. Cornelio se considera como el primer gentil quien recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Hoy estamos rodeados de personas quienes tienen mucha religión y dan y hacen mucho para los centros eclesiásticos. Hacen muchas cosas, se mueven para allá y se mueven para allá. Hacen en la escuela dominical, hacen para los líderes, hacen aquellos grandes eventos, hacen muchas cosas. Pero están lejos de Dios y lejos de Cristo Jesús. Porque su afán es tan grande, hacer estos grandes eventos, hacer esas grandes cosas delante del hombre, pensando que lo están haciendo para Dios. A causa de sus corazones, viven en la casa de Dios, pero lejos de Cristo Jesús. Eso fue el caso en el pueblo escogido por Dios. Vamos a decir como unos 750 años antes de que naciera Cristo. Por medio del profeta Amos, Dios expresó su disgusto hacia el pueblo de Israel con estas palabras. Escuche bien. En el libro profético, en el libro de los Amos, capítulo 5, verso 21 a 23. Amos 5, 21 a 23 dice: odio y desprecio, Dios hablando por medio del profeta, odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. Me disgustan sus reuniones solemnes. No quiero los holocaustos que ofrecen en mi honor, ni sus ofrendas de cereales, o sea, de grano. No aceptaré los gordos becerros de sus sacrificios de reconciliación. Alejen de mí el ruido de sus cantos. No quiero oír el sonido de sus arpas. Ellos se reunían y guardaban las fiestas, pero sus corazones estaban llenas de maldad. Sus corazones estaban lejos de Dios. Habían ellos pleito, habían ellos contienda, habían ellos idolatría, habían ellos inmoralidad. Mas se consideraban justos delante de Dios porque hacían sus eventos. Se consideraban ellos como que estaban agradando a Dios. ¿Qué me lleva a mí a entender aquí, amados? Me lleva a mí a entender que no importando lo que yo le lleve a la casa de Dios, si mi corazón no está bien delante de Dios, si su corazón no está bien delante de Dios, no le sirve de nada todo ese show que está haciendo.
De nada le sirve, amado. Quiero preguntarle en este día, ¿dónde está su corazón? ¿Está su corazón puesto en verdaderamente agradar a Dios? ¿O está afanado con hacer su show? Porque eso es lo que es, amado. No me lo tome mal. Ni tampoco me malinterprete, porque sé que algunos me van a malinterpretar. Es maravilloso ver esos grandes avivamientos y movimientos y los eventos que hacemos en nuestras iglesias, en nuestras casas. Pero debemos de considerar lo siguiente. Debemos de considerar que hay alguien quien nos permite hacer tales cosas. Que hay alguien quien deberemos de glorificar en todo momento, en todo evento, en toda área de nuestra vida. Que hay alguien que tenemos que poner en primer lugar, y eso es mi Cristo Jesús. Por medio del profeta Amos, Dios básicamente le está diciendo a su pueblo que están llenos de hipocresía, que son unos hipócritas. Les dice, están haciendo estas cosas, pero no me aman. Y cuando medito en esas palabras compartidas por medio del profeta Amos, cuando en verdad medito la palabra de Dios, tal como lo acabo de leer, que Dios les dijo, sabes que no quiero nada de ti, porque estás lejos de mí. A mí solamente me contriste mi corazón saber eso. Y me pone a mí a analizar mi propia vida. Porque han habido momentos en mi vida, amados, que he ido delante del Señor y he hecho cosas delante de Dios solamente para verme bien delante de mi prójimo. Y yo lo admito. Yo no sé si alguien quien me está escuchando en este día se puede identificar conmigo. Alguien que quizás ha dicho, ¿sabe qué? Ese día lo que yo hice, lo hice por orgullo y no lo hice por agradar a Dios. Porque eso es lo que es. Es orgullo, amado. Más de 780 años después, Mateo testificó que Cristo compartió las siguientes palabras. Y Cristo le decía a los que le rodeaban, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ahora vuelvo a preguntar, ¿dónde está su corazón en este día? Y la cosa es que había una multitud que tenía mucha sabiduría. Entre ellos habían muchos que tenían mucha sabiduría. Tenían estudio en los centros religiosos más reconocidos y más grandes. Y habían hecho muchas cosas delante de Dios y delante de multitudes. Se vestían de cierta forma, hablaban de cierta forma, se reunían de cierta forma, hacían estos grandes eventos de cierta forma. Pero todos esos actos externos no cambiaban la verdad de que sus corazones estaban lejos del propósito de Dios. Porque Dios tiene un propósito que quizás muchos de nosotros no hemos podido entender hasta el día de hoy. Marcos también testificó estas palabras que dijo Cristo. Jesús les contestó, Marcos capítulo 7, versos 6 a 7 dice, Jesús les contestó, bien habló el profeta Isaías acerca de los hipócritas, que son ustedes, cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Y es que estas personas, como acabo de decir, tenían bastante religión, pero no tenían a Cristo. Es que para tener a Cristo, uno debe de tener revelación del verdadero propósito de Dios para la humanidad sobre esta tierra. Debe uno comprender lo que es la verdadera justicia de Dios y que viene solamente por Cristo Jesús. Desde el principio de la humanidad, Dios sabía que a causa de nuestro corazón pecaminoso y corrupto, nunca íbamos a poder tener la verdadera visión que Dios tiene para la humanidad.
que nunca íbamos a poder recibir la verdadera revelación del propósito de cada uno de nosotros sobre esta tierra. Seamos sinceros, amados. ¿Quién va a conocer a Dios más que el Hijo? La ciencia dice que un genio solamente usa el 10% de su capacidad cerebral. Creo que yo uso el 0.5%. Entonces, en su naturaleza, en mi naturaleza, en nuestra naturaleza humana, es imposible que el hombre entienda completamente los misterios de Dios. Yo quiero creer, a veces, y yo quiero creer hoy, que hay una parte de nuestro cerebro donde nosotros tenemos un acceso con Dios. Que algunas personas han podido tocar esa parte cerebral. Y esos han sido sus grandes personas, maestros de la palabra, aquellos grandes evangelistas quienes han traído a multitudes a los pies de Cristo por medio de sus prédicas. La misma palabra dice que Cristo instituyó a unos ser maestros, profetas, evangelistas, pastores, profetas. La misma palabra lo dice. Entonces, este entendimiento llega por medio de revelación del Espíritu Santo y por la salvación que recibimos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto también nosotros hemos creído en Jesucristo para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Entonces, ¿de dónde viene la justicia? Y es una pregunta. Cuando uno recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, voltea de sus pecados y vive conforme a la imagen de Cristo, entonces es cuando uno verdaderamente está justificado delante de Dios, no por sus hechos, no por lo que usted da, sino por lo que usted hace para Dios. La religión le va a mandar a hacer muchas cosas que no tienen nada que ver con su crecimiento, que no tienen nada que ver con acercarse más a Dios. Dios dice, basta de los circos y mejor acerquémonos a Cristo. Cristo hizo muchas cosas que en ocasiones no cuadraban con la religión. Hasta aquella vez cuando sanó a aquella persona en un día que no se tenía que trabajar, en el día de reposo. Cristo se sentaba en la mesa y comía con personas quienes estaban considerados inmundos. Cristo iba a los lugares oscuros. Cristo sanaba personas quienes estaban llenos de pecado. A una mujer prostituta, a un hombre paralítico, a los leprosos. Cristo se les acercaba. Y la religión no cuadraba con eso. Decía, ¿quién es este? ¿Quién se cree? Sentándose a comer con pecadores. ¿Por qué no se sienta con nosotros? Acá en esta mesa maravillosa, con todos los alimentos y todo bien adornado de oro. ¿Por qué no se sienta con nosotros si en verdad es hijo de Dios? Cristo le lavó los pies a sus discípulos. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Cómo de que tú me vas a lavar los pies a mí? Debe de ser lo contrario. Yo te debería de lavar los pies. Como digo, Cristo hacía cosas que no cuadraban con la religión. Pero el corazón de Cristo no es como el corazón de hombre. Cristo ve más allá de lo externo. Cristo ve en lo interior. Cristo reconoce la importancia de un alma y no la importancia del cuerpo humano. Hasta el día de hoy
seguimos compartiendo esas historias maravillosas de lo que Cristo hizo en todos los evangelios, ¿verdad? Desde la escuela dominical, nuestros hijos conocen las historias. Ahorita que estaba yo tocando algunos temas, mi hijo rápido se levantó y como que, oh, I remember, como que yo recuerdo. Cristo dice lo siguiente, amados. Dice, sígueme. Le dijo a aquellos dos hombres, sígueme. Sigue diciendo el día de hoy, sígueme. Y no estoy hablando solamente, ni Cristo estaba hablando solamente en lo físico. Sígueme en la manera de ser. Sígueme en la manera de amar. Sígueme en la manera de ir a aquellos lugares donde muchos no se atreven a ir. Sígueme, dice Cristo Jesús. Mi pregunta en este día es, ¿vamos a seguir la religión o vamos a seguir a Cristo? Cristo trae revelación, amor y gracia. No se trata de programas, sacrificios, aquellos grandes templos. Esas cosas son maravillosas. Pero lo importante es que el templo más importante sea edificado. Y ese es el templo del glorioso Espíritu Santo de Dios, a cual está en la vida de cada uno de nosotros. Está dentro de nosotros, adentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Que nadie se pierda, mas tenga la vida eterna, amados. Eso es la verdadera justicia de Dios. Dios desea que nadie en este mundo se pierda. No que solamente un grupo venga a Cristo, o que solamente vamos a aceptar a estos porque mira qué limpios se miran. O mira, estos estudiaron acá, vamos a aceptarlos a ellos. No, amados. Eso es confusión, eso es división, eso es contienda. Sino que deberíamos de ir y buscar a aquellos quienes todavía no han recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Aquellas personas quienes todavía están sufriendo, que todavía están padeciendo por enfermedad, que todavía aún nunca han escuchado la palabra verdadera de Cristo. Porque como dije, aún en las iglesias hay personas quienes su corazón está lejos de Dios, porque solamente han sido apedreados por la religión. Que en muchas ocasiones la religión les ha hasta corrido de la iglesia. Cristo no es solo para uno, sino para todos. La salvación no es solamente para uno o para un solo grupo, es para todos. Hermanos míos, es importante que cambiemos nuestra forma de pensar. Es importante que tomamos de una vez y para siempre el corazón y el pensamiento de Cristo Jesús. Que aún siendo pecador, Cristo murió por mi vida y por su vida. Que un día yo vine a la iglesia tirado, flaco, todo desgastado de las calles. Mas Cristo me mostró amor. Cristo me abrazó. Cristo me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, hijo. Aunque todo alrededor mío se estaba deshaciendo, Cristo me amó y me sigue amando en este día. Quiero hacer una pregunta y con esto concluyo, amados. ¿Es usted más involucrado en su programa o en Dios? ¿Se preocupa más por lo que dirán del servicio más que preocuparse por lo que dice Dios de usted? Como líder, ¿está su corazón en el número de cuerpos o el número de almas? Analicemos en este día, amados. Y si nuestro enfoque ha sido equivocado, pidámosle perdón a Dios en el nombre de Jesús. Si su enfoque ha sido equivocado, pídele perdón a Dios. Señor, yo he estado enfocado en número de personas en las sillas y no me he enfocado
en que si su alma es salva o no. Señor, me he enfocado en cómo se viste fulano o fulano y no me he enfocado en su restauración. ¿En dónde ha estado su enfoque en este día? La verdadera justicia de Dios y el verdadero amor de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Que todos un día estemos en la patria celestial, amados. Y hay que reconocer lo siguiente, que mientras lleguemos a ese lugar, cada uno de nosotros estamos luchando de la misma forma. No importando si usted es un líder de 1000 iglesias o una persona quien está aún sufriendo todavía en las calles. Cada uno de nosotros estamos luchando por lo mismo, la vida eterna. Cada uno de nosotros estamos luchando por la salvación. Cada uno de nosotros estamos luchando para poder agradar a Dios en todo lo que hagamos. Hasta el día que Dios nos mande a casa. Hasta el día que Dios nos diga, sube. Hasta ese día vamos a estar peleando la misma batalla. Reconozcamos eso, amados. Su religión no lo va a salvar. Su religión no lo va a acercar más a Cristo. Su religión no lo va a hacer una persona diferente, sino lo que está en usted es lo que lo va a edificar. Lo que está en usted es lo que lo va a llevar a ganar almas para Cristo. Y eso es el glorioso Espíritu Santo de Dios. El glorioso Espíritu Santo de Dios y Cristo Jesús es lo que lo va a cambiar a usted. Es lo que me va a seguir cambiando a mí. Es lo que lo va a purificar. Es lo que nos va a hacer dignos delante de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdadera. Sabemos que tu palabra es lo que penetra aún lo más profundo de los corazones, Señor. Como una espada de 2 filos, Padre, que corta lo mero profundo, Señor. Y si hay alguien en este día quien ha estado en el camino equivocado, quien ha puesto su vista y su corazón en el hombre, que ha puesto su vista y su corazón en el cuerpo, hoy es día de que vengamos al Señor. Un corazón contrito y humillado, dice la palabra, que Dios no lo rechaza. Vengamos delante del Señor humildemente. Pidámosle perdón porque nos hemos afanado en lo carnal y no nos hemos afanado en acercarnos con Él. Padre, yo te doy gracias por cada corazón, Señor. Por cada alma en este momento que está siendo ministrado, Padre. Por cada alma quien en este momento está recibiendo revelación, Señor, del propósito verdadero de Cristo en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Si hay alguien en este día escuchando que no ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, le invito a que haga oración de fe conmigo en esta hora. Repita conmigo. Padre, yo vengo delante de ti, admitiendo, Señor, y reconociendo que yo soy un pecador. Reconociendo que si yo muero en mi pecado, Padre, no iré al cielo. Y yo te pido, Señor, perdón por cada uno de mis pecados. Te pido, Señor, que entres en mi corazón y me laves por dentro, Padre. Que entres en lo mero profundo y en las orillas y en rinconcitos de mi corazón, Padre. Y saques a luz todo aquel pecado oculto que he estado cargando durante toda mi vida. Y te ruego, Señor, que me limpies. Yo reconozco que tu Hijo Jesucristo de Nazaret, tu Hijo unigénito, Padre, nació de una virgen, vivió en esta tierra, entregó su vida en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día. Que ese sacrificio de amor lo hiciste por mi vida en la cruz del Calvario. Tu Hijo unigénito, Señor. Y yo acepto ese sacrificio, Padre. Acepto esa ofrenda de paz. Acepto al Señor Jesús de Nazaret como Señor y Salvador de mi vida, Padre. Solo Él resucitó, Señor, de una vez y para siempre. Solo Él está intercediendo en la patria celestial por mi vida y por la vida de mis amados. Solo Él es el único mediador
entre los hombres y ti, Señor. No hay otro nombre dado al hombre que no es el nombre de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, no los caminos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, nadie va al Padre, nadie, absolutamente nadie va al Padre, si no es por mí, por Jesús. Y yo lo acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y yo te doy gracias, Padre, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Señor, que me ayudes en mi caminar, a cambiar mi manera de pensar, a cambiar mi manera de ver el mundo, a cambiar mi manera de actuar, de hablar. En todo sentido, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados, por permitir que comparta este mensaje con ustedes. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga y Dios los guarde en el nombre de Jesús.